Saludos, la disertación de hoy es para cumplir con lo acordado. Vamos a hablar de la Constitución como les había dicho en los videos anteriores. Bueno, mire, vamos a empezar con una definición. La Constitución es el conjunto de normas fundamentales establecidas por una nación para la convivencia social. Van a encontrar variedades de definiciones de acuerdo a la doctrina kelseniana, es la norma suprema y se encuentra en la cúspide de la pirámide. Venezuela ha tenido 26 constituciones, empezando desde 1811 con la firma de la independencia por Simón José Antonio, la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Blancos Palacio, quien crea la primera constitución que va a tener una vigencia de 8 años. Esta constitución se caracteriza por el voto indirecto, voto que se llama en segundo grado. ¿Por qué? Porque solo podían votar las personas pudientes, que tenían propiedades, y los profesionales. Ellos votaban por los electores y los electores votaban por los diputados y los presidentes. Digo los presidentes porque esa constitución establecía un triunvirato. Podían ser hasta 3 presidentes. Esta constitución va a tener una vigencia de 8 años. Se la llevó los vientos de la guerra. Y en 1819, nuevamente el Libertador redacta una nueva constitución que es la que hace la declaración y la firma en la provincia de Angostura. Escuche bien, la provincia, porque no eran todavía estado autónomo. Resulta que el Libertador firma pues esta nueva constitución, pero va a tener el mismo matiz de la primera constitución, cambiando lo siguiente. Va a seguir el voto en segundo grado y van a elegir a un único presidente. Ya no van a ser 3. Y también era un poco de carácter moral, porque si usted, por ejemplo, usted era casado y se divorciaba, usted no podía no podía votar, no podía ser elector y no podía ser candidato. Esta constitución va a tener una vigencia de 2 años y en 1821, con los países que Bolívar había liberado, creó esa organización y entonces se decreta en Nueva Granada, lo que es hoy Colombia, la Constitución de Cúcuta de 1821. Esta Constitución de Cúcuta va a tener 9 años de vigencia, porque recuerden que el general Páez no estaba de acuerdo con la Gran Colombia, crea la disolución y crea su propia constitución. Páez crea una constitución la cual va a tener una vigencia de 27 años. En 1958, la guerra federalista del general Falcón llegan a Venezuela, tienen problemas con Páez, lo derrocan y las guerras federalistas crean la constitución de 1858. Esta constitución era de 123 artículos. Nombra los estados, ya no son provincias, establece los estados autónomos y además de eso le da el nombre de Estados Unidos de Venezuela. Estados Unidos de Venezuela se llamó en la constitución del general Falcón. Entonces el general Falcón tiene una vigencia, va a tener una vigencia también corta, porque viene Antonio Guzmán Blanco y toma entonces lo que es el poder y crea la constitución de 1974. Esta constitución de 1974 viene pues es como una reforma, es una reforma de la constitución de 1811 y 1819. El general Antonio Guzmán Blanco establece pues un número de el voto público y firma, pero no es completamente como se hablaba. De hecho, Cecilio Acosta, el abogado polígrafo, decía que hacían constituciones como hacer pompas de jabón, y que una constitución era mejor que otra, pero a la última siempre venía una y la fulminaba. Entonces estas constituciones pues fueron pasando hasta que llegaron las constituciones de 1881, 1891 y 93, hasta llegar hasta la constitución
de la revolución restauradora de Cipriano Castro. Mírense ustedes, en 1901 llega la Constitución hasta 1908 cuando Gómez toma el poder. Juan Vicente Gómez toma el poder y crea una Constitución que es la que para ese siglo duró más tiempo. Pero recuerden que se descubren los yacimientos de petróleo y entonces Venezuela empieza a cambiar, tiene un modelo diferente. De todas maneras, por ahí el constitucionalista Ambrosio Oropesa dice que estas constituciones no son son inauténticas porque no tienen origen democrático. Posteriormente, entonces, de Juan Vicente Gómez, en su fallecimiento, toma el poder López Contreras. López Contreras pasa un tiempo y su sucesor es Isaías Medina Angarita, que también crea su constitución y va a recibir un golpe de Estado por parte del Partido de Acción Democrática, claro, apoyado por el ejército. Posteriormente viene Marco Pérez Jiménez, toma el poder y crea también su constitución. Dura 8 años Pérez Jiménez con la constitución y en 1961, después del derrocamiento de Pérez Jiménez, se crea la constitución de 1961, la que va a tener, la que ha tenido más tiempo, 38 años, estuvo de vigencia hasta que llegó Hugo Chávez y creó la constitución de 1999. Una constitución llena de promesas, pero a los sectores populares para poder mantenerse en el poder, tal cual la constitución parecía de Cuba. Entonces, mire, este resumen histórico de la constitución es porque debemos saber cuántas constituciones ha tenido Venezuela y cómo han ido cambiando, y vamos a ir estudiando su estructura, porque la Constitución es un libro que se divide en derechos y deberes. Escuchen bien, no confundan la división de la Constitución con las estructuras de la Constitución. La estructura de la Constitución tiene un preámbulo, tiene título, tiene capítulo, tiene secciones, tiene literales, tiene numerales, tiene parágrafos y inclusive usted hace los comentarios que ustedes quieran. Recuerden que el derecho es juris tantum, admite prueba en contrario. Lo que le he dicho aquí es objeto de debate. ¿Por qué? Porque usted puede tener una apreciación diferente. Si es estudiante de derecho, si es abogado, lo podemos debatir por aquí. Entonces, terminamos con esta clase y se las voy a dejar colgada en YouTube, porque como aquí voy pasando información también de los grupos que me van enviando, como ustedes lo han visto, entonces si la quieren reproducir, lo pueden hacer. Que tengan feliz día.